libro cuesta plata. Entonces, la editorial dijimos, bueno, recortemos esas brechas de desigualdad en lo que significa la producción intelectual. Primero generamos estos mecanismos que les digo, donde nos relacionamos con los autores a partir de poderles ofrecer posibilidades de impresión. Agarramos y generamos formas, mecanismos de trabajo conjunto con ellos, especialmente aquellos autores jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres jóvenes. Autores renombrados se acercaron a la editorial para cedernos los derechos al ver que la editorial efectivamente estaba apoyando a los autores. Toda esta promoción de la producción intelectual también tenía que ver con promover la escritura y la lectura en los niños. Entonces generamos proyectos que nos acerquen a los niños. En este momento tenemos un proyecto que se llaman los cuentos mágicos, que junto con los maestros de aula, los niños escriben cuentos y esos cuentos los mandan a la editorial del Estado y la editorial lo publica. Son pequeños cuentos que les podría mostrar, están en la maleta. Y estos se venden a un boliviano en Bolivia, que más o menos es 0,30 centavos de dólar. Y los niños son los que compran los cuentos, porque la editorial del Estado visita a cada una de las unidades educativas. Tenemos un camión que le hemos llamado en Aymara Pancanac Kipiri, que quiere decir el cargador de libros. Ese cargador de libros se va a las unidades educativas a promover la escritura y la lectura entre nuestros niños. Con nuestros jóvenes de secundaria hacemos que hagan entrevistas a sus abuelos para recuperar los cuentos de los abuelos. Ese proyecto se llama Recuperando el cuento de mi abuela y abuelo. Y eso lo publicamos y lo vendemos a $2. Entonces, estamos generando mecanismos de promoción a la producción intelectual. Otra de las líneas bajo las cuales la editorial del Estado se mueve es la producción de libros a bajo costo. Esta reflexión de la que les hablaba hace un momento, de generar acceso del pueblo al conocimiento, tiene mucho que ver con el costo. Entonces, nuestro pueblo, si bien estamos orgullosos de la estabilidad económica que hemos generado en el gobierno, pero aún así, o sea, el libro cuesta. Entonces, hemos empezado a generar libros de $1, de $2, de $3, ¿no? Allá 15 pesos, 20 pesos, que los estudiantes pueden comprar. ¿Y por qué nos nace eso? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en la universidad he estudiado con fotocopias, y fotocopia del capítulo que me tocaba hacer el resumen o dar el examen, nunca de un libro completo. Entonces, era importante y es importante que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones entiendan la importancia de comprar un libro, de tener un libro completo, un libro original en sus manos. Pero para eso es responsabilidad del Estado generar esos libros a bajo costo, que estén al alcance de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros autores, de nuestro pueblo en general. Generar la importancia de estos libros, de escribir los libros y de ponerlos a disposición. Todo esto con la intención de fomentar la lectura. Pero además, dentro de todo este proyecto de acceso al conocimiento, de promover la producción intelectual, de fomentar la lectura, de producir libros a bajo costo, hemos generado nuestro proyecto que se llama Biblioteca Popular. Le hemos llamado popular justamente porque pensamos que la historia se tiene que escribir desde el pueblo y para el pueblo. Y para eso tenemos que ayudar a nuestros autores y autoras a que lo puedan hacer. Es biblioteca popular porque tiene que estar al alcance de nuestro pueblo, por eso generamos libros a bajo costo. Es biblioteca popular porque tenemos que fomentar la lectura con todo eso. Y en esta biblioteca popular hemos generado líneas editoriales. Una es la que les hablaba de los cuentos mágicos, que está dedicada a los niños y a los jóvenes. Tenemos al cual pertenece el libro del Breviario para la Recuperación de la Vida, que es El Sentipensante. Esta línea editorial está principalmente dirigida a obras que nos llamen a la reflexión permanente, al fortalecimiento de nuestro pensamiento crítico, a crecer construyendo pensamiento, a crecer construyendo un país con pensamiento propio. Entonces, a partir de eso, este tipo de libros, como el Breviario, tenemos libros que nos hablan sobre nuestro modelo económico, nos hablan sobre el vivir bien,
nos hablan sobre las revoluciones de América Latina, las que pasaron y las que están pasando. Recientemente, después de este, hemos sacado un libro sobre Allende, conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero dirigidos a nuestros jóvenes. Este tipo de libros así cortos, precisos, con lectura sencilla, sabemos que los jóvenes los aceptan muy bien. Y además es lo que les gusta leer, tener lecturas rápidas que les ayude a comprender la realidad, para luego intervenir en ella. Tenemos otra línea editorial que se llama Los saberes de los pueblos, donde recuperamos todo lo que significa investigación, propuesta sobre los pueblos indígenas originarios, no solamente de Bolivia, sino también de nuestra América Latina. Su cultura, su arquitectura, su lengua, todo lo que nos haga recordar y nos mantenga presente de dónde venimos y qué es lo que queremos construir para nosotros en el futuro. Tenemos otra línea editorial que se llama Obras Universales en Idiomas Originarios. Esta línea la hemos sacado fundamentalmente porque bajo nuestras reflexiones, somos un Estado plurinacional que reconoció en su Constitución Política del Estado 36 naciones, con sus idiomas, su cultura, su danza, todo lo que implica en estas naciones. Entonces, es responsabilidad del Estado fortalecer estas naciones a partir de su idioma también. Hemos elegido, dentro de esta línea editorial de obras universales en idiomas originarios, el Principito traducido en aymara, en el aymara boliviano. El aymara, el quechua y el guaraní son las 3 lenguas más grandes que se hablan en mi país, en los pueblos originarios. Uno es del occidente, de la parte del altiplano, el quechua del valle, y en el oriente está el guaraní. Para nosotros, además, en este diseño de las lenguas indígenas, consideramos que es responsabilidad también del Estado fortalecer nuestros saberes y conocimientos de los pueblos, nuestras lenguas. Y mejor aún, que nuestro pueblo tenga la posibilidad de leer una obra universal, como es el Principito, en su lengua materna. Entonces, a partir de eso es que hemos generado el Principito en aymara, lo hemos presentado en la Feria Internacional del Libro, que además le hemos incluido un QR donde uno puede entrar y escuchar el audio en aymara y seguir la lectura del libro. Eso sirve a los maestros que están enseñando aymara, a los que están aprendiendo aymara, a nuestros pueblos que quieren leer una obra universal en aymara. Lo mismo va a ocurrir en quechua y en guaraní. Entonces, todas estas líneas editoriales que les estoy presentando, tenemos la línea de literatura que se llama Letras Rebeldes. Esta línea es donde producimos poesía, narrativa, y le hemos llamado Letras Rebeldes porque consideramos que con las letras también se puede hacer revolución, y tienen que ser rebeldes, tienen que ayudarnos a reflexionar, tienen que ayudarnos a enfrentar estos procesos históricos que viven nuestros pueblos. Entonces hemos generado poesía dedicada a mujeres, basada en hechos reales de violencia a las mujeres, transformada en poemas. Jóvenes poetas que han escrito poemas para mujeres. Hemos generado narrativa que nos lleva a entender ciertos espacios, como ejemplo las cárceles. Hemos hecho un concurso de cuentos en las cárceles de mujeres y de ahí hemos recuperado cuentos que los hemos llamado cuentos con Ajayu, que es parte de esta línea editorial de Letras Rebeldes, porque hemos encontrado ahí cuentos que vienen desde el sentimiento, desde la experiencia, desde la necesidad, la nostalgia, la pena, la tristeza y la alegría. Pero todo eso tiene que ser parte de la reflexión permanente. Y por eso le hemos llamado letras rebeldes, rebeldes porque necesitamos que las letras también se conviertan en herramientas para la revolución. Estas son las líneas editoriales bajo las cuales la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia se está manejando. Hemos venido ahora a la Feria del Zócalo a presentar nuestras obras. Hasta el momento, desde el 2021 hasta ahora, tenemos 33 obras producidas con el sello de la editorial del Estado. Hemos vendido hasta ahorita, solamente en este año hemos vendido casi 10,000 títulos de diferentes obras, unidades de diferentes libros. Entonces, estamos en ese proceso de construcción de conocimiento, construcción de pensamiento. Queremos que en Bolivia podamos escribir la historia desde el pueblo y para el pueblo, porque ahora los protagonistas somos nosotros. Siempre decimos, tenemos que dejar atrás esa historia oficial que nos contaron.
Ahora la historia se tiene que escribir desde nosotros, para nosotros y con nosotros como protagonistas. Y ese es el trabajo que está realizando la Editorial del Estado. Además que, como les contaba, es una empresa pública que tiene que generar sus recursos y tiene que generar utilidades para el gobierno. En estos 3 años, nosotros tenemos un bono, Juancito Pinto, le llamamos, es un bono para los niños de primaria y secundaria que reciben 200 bolivianos, que más o menos son $30 al año por la permanencia, es para evitar que los niños hagan deserción escolar. Y por la permanencia, los niños que están reciben su bono de 200 bolivianos, $30. Y las empresas públicas son las que aportan a este bono. Y la Editorial del Estado, con mucho orgullo, durante estos 3 años, el primer año hemos aportado 1 millón de bolivianos, el segundo año 2,5 millones y este año 3,5 millones. Entonces estamos demostrando que el gobierno sí puede hacerse cargo de una empresa pública, sí puede tener empresas públicas y generar utilidades para el propio pueblo boliviano en este caso, redistribuir las riquezas entre el pueblo. Bajo esa lógica también se maneja la Editorial del Estado. Podemos producir libros a bajo costo para ponerlo a disposición de nuestro pueblo. Porque para nosotros el acceso al conocimiento también es hacer justicia social. Debemos dejar atrás esa brecha de desigualdad donde solo unos pueden tener los libros, donde solo unos pueden alcanzar el conocimiento. Nuestro pueblo tiene todo el derecho y lo tiene que hacer. Y esa es la lógica bajo la que está trabajando la Editorial del Estado, y es por eso que también hemos acudido a autores internacionales como Luis Jorge. Tenemos una compañera cubana que también nos ha cedido los derechos de su novela, de Perro Viejo, Teresa Cárdenas se llama ella, porque queremos y consideramos importante que desde afuera también podemos recuperar conocimiento que aporte a nuestra revolución, que aporte a nuestro pensamiento, que aporte a nuestra construcción como país. Y por esa razón agradezco a Luis Jorge al haber aceptado y haber confiado en la Editorial del Estado para poder producir su libro, y estamos aquí para presentarlo también a ustedes, y que, bueno, sigamos construyendo un pueblo unidos, un pueblo juntos, todos construyamos esa patria grande, esa América Latina fuerte, esa América Latina nuestra. De parte de mi gobierno, del Estado Plurinacional de Bolivia, de mi presidente Luis Arce, queremos que el mundo se entere que en Bolivia también estamos trabajando en lo que significa producción intelectual, en lo que significa construcción de país a partir de la reflexión, a partir de la intervención en nuestras transformaciones desde lo intelectual, desde el poder del pueblo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y les agradezco la atención, les agradezco el haberme recibido acá en este salón y bueno, pues que juntos sigamos caminando. Muchas gracias. Bien. Gracias, maestra Estela, por presentarnos un panorama de cómo el Estado Plurinacional de Bolivia tiene, entre otras, una gran preocupación porque efectivamente la cultura llegue al pueblo como un derecho inalienable de todos los pueblos del mundo, el derecho a la cultura, el derecho a la educación. También le agradezco al maestro Luis Jorge la invitación a compartir con ustedes su texto, que voy a plantearlo en dos vertientes. La primera, que es la parte formal del texto. El texto está estructurado de la siguiente manera. Primero tiene una presentación, un prólogo, un exordio, contiene 2 capítulos. El primero, la gran recuperación de la ecología, y el segundo y último, la gran recuperación de la economía. Incluye un epílogo y la bibliografía muy extensa de 105 textos que trabajó a lo largo del libro, que bueno, yo tengo en otra portada, pero bueno, parece que también es otra editorial, pero bueno, el contenido. Muy bien. Bueno, la otra parte es tratar de compartir la reflexión que me hizo ver el libro del doctor Luis Jorge. Y quiero iniciar con algo de este texto que se llama Neoliberalismo Educativo, de Enrique Javier Díaz
Gutiérrez. Las cadenas ya no están en nuestros pies, sino en nuestras mentes. Bien, con esto quiero señalar lo siguiente. El texto del doctor Álvarez Lozano gira en torno acerca de la importancia de la construcción de una economía basada en el bienestar social. Pero para llegar a ello hace toda una disección de qué significa vivir en un sistema de explotación como la nuestra. Un sistema capitalista de explotación en dos grandes vertientes. En lo económico, social, es decir, las sobreexplotación a la clase trabajadora de manera particular y de manera general al pueblo, y por otro lado, todo el daño al sistema, a la naturaleza, al sistema ecológico. Y en ese sentido, el doctor plantea la importancia de cómo construir una alternativa que nos permita llegar a una sociedad basada en el bienestar. Y bueno, ¿qué es eso que estamos entendiendo como bienestar? Esta idea de economía de bienestar parte de presentar esta economía de bienestar al servicio de la sociedad, de las comunidades, fomentando una actividad económica que maximice los impactos positivos y minimice los impactos negativos que siempre están respetando los límites del planeta y destruyéndolo a su vez. Pone en el centro de sus actividades la imperiosa necesidad fundamental de que las personas vivamos, que los seres humanos vivamos en la naturaleza, en nuestra tierra, que no es nuestra. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Nosotros nos debemos a la naturaleza, a la tierra madre. Y en ese sentido, se busca garantizar que todas ellas satisfagan por igual bajo los siguientes principios: la participación de los ciudadanos, la participación en la toma de decisiones y que se involucren en todas las comunidades. El propósito de las instituciones que estén al servicio y la construcción del bien común y promuevan un valor real, social y no basado en el valor de uso y valor de consumo. La naturaleza, ponerla en primer orden en un mundo natural restaurado y asegurar con esto la vida en un futuro próximo. Poner en primer plano también la dignidad que todo el mundo tiene, que tenga todo el mundo lo suficiente para vivir con comodidad, con seguridad y que la felicidad reine en el planeta. Otro de los elementos es la equidad con justicia social, ponerlo en el centro de la economía. Hasta ahora nuestras sociedades viven exactamente lo contrario, una economía basada en el consumo desmesurado, poniendo en primer orden la ganancia. La definición técnica de la economía de bienestar parte de una economía normativa, que es la parte de la economía que va a estudiar el método para que el sistema económico presente esté en condiciones de garantizar el bienestar social. Y el bienestar social, busca que la economía, en otras palabras, sea parte de una economía normativa desde lo social que se va a responsabilizar en reorientar al sistema económico hacia la garantía del bienestar. Y va a plantear, entre otros aspectos, la diferencia entre una economía positiva, normativa, y en una economía basada en este bienestar social. En este sentido, la economía de bienestar estudia la forma mejor y óptima de organizar la economía para que de esta forma elija aquel sistema económico que más promueva el bienestar humano y social y no el desarrollo económico, y que tenga como objetivo el establecimiento de criterios que doten la capacidad intelectual del sujeto para de esa manera evaluar propuestas económicas
aplicadas a la mejoría del bienestar de la población. Aunque se da todo un desarrollo económico a partir del siglo XX, con todas sus deficiencias, estas teorías que plantean el desarrollo y no el bienestar social, buscan como economistas como Alfred Marshall, su origen se remonta al siglo XVIII, que fue en este siglo cuando el economista escocés Adam Smith, así como la escuela neoclásica, cita los incrementos del bienestar en relación con los incrementos de la producción. Los objetivos entonces de la economía de bienestar se ponen entonces hoy en primer orden. Y entre los objetivos que persigue la economía de bienestar se encuentran los hallazgos de un sistema económico que trate de maximizar los recursos con el objetivo de incrementar el bienestar social. Para ello, la economía de bienestar persigue la máxima eficiencia económica mediante el estudio de los sistemas económicos. El objetivo de esta rama del pensamiento económico se centra en un objetivo de estudio de maximizar la producción con los recursos limitados dados, optimizando la distribución de los bienes y servicios producidos orientados a la sociedad. El objetivo entonces principal es incrementar los niveles de bienestar social, así como el bienestar de toda la sociedad. En otras palabras, esta teoría se va a centrar en una ley que busque limitar en cada vez, en la medida de lo posible, los beneficios o las ganancias que el capital está cada vez teniendo como incremento de su propia ganancia y así satisfacer las necesidades de que todo mexicano y que todo ciudadano debe de contener. En este sentido, la característica de la economía de bienestar está integrada por una serie de pasos que son considerados necesarios para hallar ese sistema económico deseando alcanzar el bienestar social. Entre los pasos que se establecieron, hay una serie de criterios basados en la instrumentación de la economía para el logro de los objetivos. Así, entre los pasos o criterios podríamos destacar los siguientes. Provisión pública de bienes y servicios sociales. Responsabilidad del Estado de mantener las condiciones mínimas y cada vez mejores de la sociedad. Intervención del Estado en la promoción del pleno total del empleo. Lograr una asignación justa y eficiente de los recursos. Redistribución de la riqueza y la renta del país para lograr una sociedad más justa. Y en ese sentido plantea el doctor Luis Lozano que habría que reestructurar todo el sistema económico mundo que permita alcanzar el bienestar de la sociedad. Yo termino con una parte que me parece muy importante del texto del doctor Luis Lozano cuando plantea en la página 122, una repetida mentira 1000 veces se convierte en verdad. Dice, por consiguiente, ocultar las causas reales, que son las auténticas explicaciones de las grandes crisis ambientales y sociales que socavan la vida en la tierra, es decirle al pueblo, es mentirle al pueblo que las grandes atrocidades que vive el planeta es culpa de toda la sociedad y no demostrar que el sistema capitalista mundo es el que está causando los grandes estragos del planeta Tierra. Y por último, cito un epígrafe en un texto de Metodología y Método. Jamás vuelve a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Y este texto que nos comparte el doctor Luis Lozano nos abre la posibilidad de analizar desde otra perspectiva qué es lo que está sucediendo en
el planeta Tierra y cómo el sistema capitalista aún imperante está atentando contra la naturaleza y con la vida misma. Hoy la jornada informa una noticia muy lamentable en América Latina. El magnate Noboa, un candidato a la presidencia por Ecuador, gana la presidencia. Y esto es una grave situación en América Latina porque esto nos puede decir que en la medida en que gobiernos con tendencias neoliberales estén ocupando los gobiernos en América Latina, puede convertirse en un grave peligro para nuestra región. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Estela, por todo, por tu presencia, por tus palabras, por el apoyo de la editorial. Héctor, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Bueno, uno tenía una idea de cómo empezar a hablar, pero conforme va escuchando y todo, va cambiando todo, ¿no? Empiezo con una cita que viene en el texto de Julian Assange, que dice: el enemigo número uno de todos es el hecho de no comprender lo que realmente está pasando en el mundo. Con lo de la nueva escuela mexicana, a un amiguito de sexto de primaria le dejaron una tarea sobre cuestiones de contaminación en el medio ambiente y salimos a hacer encuestas a la gente, ¿no? Tenía que juntar una cierta cantidad y nos dimos cuenta que la gente ubica que la sociedad tira basura en la calle, que los ríos están contaminados de su colonia, de su demarcación, etcétera. Pero ya cuando entran otras cuestiones, ninguno de los encuestados, que fueron diversos, entendió ni contestó correctamente que era el efecto invernadero o el calentamiento global, el cual se vuelve una de las principales amenazas a la existencia de la sociedad como la conocemos. Entonces esto se conecta con la cita de Julian Assange. Es decir, no sabemos, no hemos dimensionado la gravedad en la que se encuentra la especie humana frente a las crisis ambientales y de recursos naturales. Desde los años 70, hace 50 años, los científicos del MIT, bajo encargo del Club de Roma, les publicaron el libro The Limits to Growth, Los Límites del Crecimiento, editado por el Fondo de Cultura Económica, que ya no lo vende, que debería de reeditarlo. Es un texto clásico sobre la materia, donde los científicos del MIT y otras universidades nos dicen que la sociedad global se dirige a un posible colapso civilizatorio. Plantea varios escenarios, pero el escenario apocalíptico era que debido a los límites de los recursos naturales, todas las variables como producción industrial, de servicios, población, etcétera, sufrirían un colapso justo a lo largo del siglo XXI. Nos encontramos en la etapa donde los hidrocarburos, incluso el agua, aunque no lo crean, también hay un pico del agua, está generando tensiones a nivel internacional, la lucha por los recursos, principalmente el agua, ¿no? Más allá de los energéticos, el litio, el golpe de Estado en Bolivia tuvo que ver con el litio, que tiene las más grandes reservas de este mineral en el planeta. Entonces, hay una conexión que no podemos desconocer entre estos recursos finitos y las problemáticas ambientales. Sin embargo, el sistema capitalista, ¿sí?, no funciona sino socavando estos recursos naturales y al propio ser humano. Esto lo dijo Marx en El Capital. Pero sigue y sigue y sigue la marcha. Es un proceso de socavamiento de la naturaleza y del ser humano. Esto a nivel de los periódicos, de la opinión pública, es lo que llamamos crecimiento económico. Justo en la mañana venía escuchando comentarios de X personas, supongo un economista y con Carmen Aristegui,
criticando, ¿no? Que China ya no crece al 6% y que ahora está por el 4.2, etcétera, etcétera. Pero está el fetiche del crecimiento económico, ¿no? Todos estamos felices si hay crecimiento económico y si no hay problemas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un problema. El crecimiento económico, desde una perspectiva, implica mayor explotación de recursos naturales, pero mayor explotación de recursos naturales lleva a la crisis ambiental. Ese es un problema. Entonces, el texto que aquí presentamos abordo dos grandes crisis, la crisis ambiental y las crisis sociales derivadas del sistema económico. Yo creo, es mi opinión, que en el texto intento no solo hacer el diagnóstico de los principales problemas que aquejan a la humanidad, es detectar el punto central. Es como cuando alguien se enferma de cáncer, no basta decir estás enfermo y dar medidas paliativas, no analgésicos, desinflamatorios, sino hacer un auténtico diagnóstico. Ah, bueno, tienes un tumor, ya salió en el ultrasonido, en la resonancia, pero tienes que tomar una biopsia para ver el tipo de cáncer y el posible tratamiento. Aquí de lo que se trata es tener el diagnóstico preciso para hacer un posible tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la especie humana, con el advenimiento de la sociedad moderna y el sistema capitalista, ha tratado a la naturaleza como un mero recurso por explotar. La naturaleza se vuelve un baúl de recursos por explotar. Y ese es un problema, uno de los problemas. No solo es en el imaginario, no solo es en la forma de conceptualizarlo, sino hay una cosmovivencia de explotación de los recursos naturales, lo que Evo llamó en su momento, durante la presidencia, la Pachamama, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Que histórica y ontológicamente la naturaleza es el fundamento de la vida humana, y ese es el problema. Nos perdimos en la comprensión y en la relación de la naturaleza, la instrumentalizamos, la volvimos objeto de explotación, cuando en realidad, insisto, histórica y ontológicamente la naturaleza es la base vital de nuestra existencia. Citando a James Lovelock, un científico eminente inglés que ya falleció hace un par de años, dice, él es muy claro esto, dice, en su teoría de Gaia, él desarrolló la hipótesis de Gaia y luego la teoría, donde dice, el planeta Tierra es como una especie de ser vivo, como especie, ¿no? Entonces, tiene mecanismos de retroalimentación que han hecho posible la vida en el planeta. Dice, es muy claro que no aguantamos ni un solo minuto en un planeta inerte, muerto como Marte. Y esa diferencia no la hemos comprendido, ¿sí? Entonces, no solo basta cuidar el ecosistema, el arbolito cercano, etcétera, por supuesto que está bien, pero si todo el sistema complejo que es Gaia, el sistema Tierra, entra en una crisis, él dice, bueno, es tan fuerte que yo considero que va a subsistir Gaia, dice, ya es algo avanzada de edad, pero va a subsistir. El problema somos los humanos, que las crisis naturales, entiéndase, inundaciones, sequías extremas, etcétera, derretimiento de los casquetes polares, de los icebergs, etcétera, nos está llevando a la muerte paulatina. Primero los más débiles, los pobres, los que no tienen con qué sortear estos problemas ambientales. Pero al final de cuentas es una tendencia, ¿sí?, de las inundaciones. Y aquí en el libro, en el exordio, presento una descripción más o menos detallada de esto. Porque como dice Julian Assange, no comprendemos la magnitud de los problemas del mundo. Y entonces todo empieza por tener una información mínima, una comprensión mínima de esto. Dicho esto, no solo basta el diagnóstico, se necesita el posible tratamiento. Y el tratamiento es, tenemos que recuperar, de ahí el nombre del título del libro, La gran recuperación de la vida. Me faltó anotarlo en el texto, es un error mío. Yo creo que tuvo que haber sido lo primero que tuve que haber escrito en el prólogo. Hay un libro clásico que se llama La Gran Transformación de Karl Polanyi, donde él habla
de esta gran transformación que aconteció en la sociedad occidental, donde prácticamente la naturaleza y el ser humano se vuelven mercancías, ¿sí? Y todo entra en la dinámica del capitalismo, ¿sí? Y esto se exacerba, es en el siglo XIX. Entonces, cuando escuchamos la palabra transformación, aquí en la UPN el lema es educar para transformar, vivimos la 4T, transformación está de moda en lo teórico y en la política, pero transformación implica un cambio, pero no te dice hacia dónde. La palabra recuperación, etimológicamente, dice salir de una situación negativa para recuperar, para ir de retorno a la situación positiva. Por eso cuando nos enfermamos decimos, espero te recuperes, ¿sí? Salgas de ese estadio negativo al positivo. El estadio negativo que vive hoy en día la sociedad humana es seguir tratando a la naturaleza como mero instrumento, como mero recurso por explotar. Tenemos que ir a la situación positiva donde la consideremos a la naturaleza y a la tierra como un sistema complejo, como nuestro fundamento de la vida. Y entonces la relación cambia. No solo la concepción, sino el trato. Esta recuperación no solo tiene que acontecer en lo ecológico, porque si no, entonces se queda como mero sermón dominical. El problema de fondo es el sistema económico, que no es sistema económico. Aquí tengo alumnos que cursaron economía conmigo. Y ahí hay una diferenciación aristotélica clave, precisa. Nuestro sistema es crematístico, es decir, orientado al enriquecimiento de unos cuantos. No tiene como fin último la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, tenemos que salir de nuestro sistema crematístico, capitalista, neoliberal en algunos casos, y no solo salir del neoliberalismo y ir hacia un estado de bienestar, no solo intentar salir del capitalismo y caer en otro posible sistema crematístico distinto, sino es un giro más completo y complejo, ¿sí? De recuperar la economía. ¿Para qué? Para la vida. Todo el sistema económico tendría que orientarse para la satisfacción de las necesidades humanas. Ustedes van a decir, o el debate es, eso es imposible. La escuela austriaca, Friedrich von Hayek, von Mises, Karl Popper y otros decían esto no es posible, porque no es posible sustituir el cálculo económico de la gente por las señales del mercado, los precios. Sí, pero eso lo decían cuando no había computadoras ni la tecnología que tenemos hoy en día. Y ahí en el libro está dicho que esto es posible. Existen hoy en día las condiciones objetivas para hacer una planificación global, mundial, de las necesidades humanas. Simplemente piensen una empresa como Ford, que es mundial y su planificación es global. Ellos planifican, a ver, esta camioneta se va a producir en Hermosillo, esta allá en Toluca, bueno, aquí en al norte de la ciudad, en Detroit, etcétera. Estas llantas vienen de este lado, las compramos en Taiwán, etcétera. Esto es una planificación global. ¿Por qué no se ha de poder planificar globalmente el cubrimiento de las necesidades de los seres humanos? Hoy en día, sin embargo, unos cuantos amasan fortunas y las mayorías se las ven negras, y una parte importante de la gente incluso vive en condiciones de extrema pobreza, ¿sí? Algunos muriendo de hambre, cuando el mundo hoy técnicamente tiene lo suficiente para que todos coman, ¿sí? Como dice Amartya Sen, las crisis no son de falta de producción, sino de distribución. Entonces tenemos que recuperar, y recuperar implica pensar un sistema distinto que esté orientado específicamente a la satisfacción de las necesidades humanas. Hasta el mismo Albert Einstein decía, hablar de socialismo en su clásico artículo de Why Socialism, ¿por qué socialismo? Y dice, se necesita, ¿sí?, planificar la economía para satisfacer las necesidades humanas. El problema es, bueno, hay una larga historia del socialismo donde se planificó. Algunos éxitos se tuvieron, otros unos fracasos. Hay mucho que discutir, pero hoy en día se cuenta más con la matemática, con las computadoras
y las señales están muy claras. Se tiene que hacer, se tiene que administrar, ahora sí, ciertos recursos escasos. Y ahí pongo un dato que realmente cuando lo estaba estudiando, realmente te eriza la piel. Las necesidades energéticas de aquí al 2050 son bestiales, ¿sí? La demanda de energía va a crecer enormemente. ¿Cuál va a ser la oferta energética? Hay todo un discurso de que las energías renovables, la solar, el viento, etcétera, geotérmica, lo va a venir a sustituir a los hidrocarburos. Pero hay algunos analistas que dicen eso es una quimera, ¿sí? Porque no hay lo suficiente para suplir esas necesidades energéticas. Entonces parece que vamos presurosos al colapso si seguimos fincando nuestra existencia en la crematística capitalista y seguimos serruchando la rama sobre la cual estamos sentados, que es la naturaleza, y sin la cual no podemos seguir existiendo. No sé cómo andamos de tiempo, pero hablando de recursos escasos, a mí me gusta más dialogar, ¿sí? Y quisiera terminar diciendo lo siguiente, ¿no? Este material formó parte de una obra más grande con el profesor Enrique Dussel, pero de ahí surgió la iniciativa de hacerlo accesible a la gente, porque con todo respeto, y lo digo incluso en el prólogo, las obras de Dussel son para un grupo muy determinado de lectores, tanto por su comprensión como por su costo. Son libros de Editorial Trota que mínimo te cuestan 800 pesos, ¿no? Entonces, hubo un seminario organizado por Morena sobre la escuela de formación, etcétera, y ahí participamos. Y cuando hicimos esta participación vía virtual, eh, se comunicó mucho que la exposición había sido muy clara, usé PowerPoint, etcétera, que aquí les fallé, pero fue muy didáctica. Entonces dijeron, ¿y por qué esto no hacerlo más accesible a la gente, ¿no? Porque luego a veces caemos en los tecnicismos, como Dussel y sus séquitos son filósofos, hablan con tecnicismos que dices, ay, ¿qué está diciendo, no? Entonces el lenguaje de la obra considero, es accesible para el estudiante, para el joven, para el trabajador, etcétera. Y bueno, fue gracias también a un gran amigo de Bolivia, Huáscar Aymá, que conozco desde el 2006, cuando Evo tomó la presidencia. Él ayudó mucho a la publicación de la obra, primero en la primera edición, Irpiri, y luego con la editorial del Estado. Eh, Tiene créditos en la realización de lo que estamos haciendo hoy en día y del libro en sí mismo, porque, y aquí viene el punto, la idea era hacerlo accesible, pero que llegara a los estudiantes universitarios y a las normales, o sea, masificar esta obra para que se hiciera una discusión, ¿sí?, a nivel de todo el país en Bolivia. Esa es la pretensión. No lo hemos logrado, pero estamos trabajando en ello, ¿sí? No es fácil a veces realizar estos sueños, pero el chiste es llevar la discusión de estos temas tan importantes a diferentes ámbitos, no solo de los especialistas posiblemente en economía, o a los ecólogos o biólogos o sociólogos, sino a los propios, incluso aquí, pedagogos, a los futuros maestros, etcétera, que tienen que tener comprensión de estas cosas, ¿sí? Entonces, termino diciendo que la obra está dirigida, ¿sí?, a ustedes, para el caso de México, ¿no? Para ustedes, mis estudiantes, nuestros jóvenes, ¿sí?, que tengan el conocimiento, ¿sí?, que no se dejen engañar con muchos discursos y que de alguna manera sería un sueño, todavía lo es, pero que se incorporen estas discusiones en la currícula, porque no lo hay. ¿En dónde? ¿En qué espacios curriculares está esto? Oficialmente en las materias
curriculares no están. Entonces, estamos directos al colapso civilizatorio y seguimos hablando de otras cosas, ¿no? Quizá importantes, pero estas son de vida o muerte, en el sentido de la existencia de la humanidad. Y aquí viene mucho el contenido ético, que también falta discutir. No hay cursos de ética, y eso está grave en todas las universidades. Tampoco hay formación. El libro tiene una transversalidad, algunas señales de que al final de esto es un problema también político, ¿sí? Porque si vivimos en la ignorancia, seguimos votando, como en el Ecuador, como nos acaba de comentar Héctor, sigue ganando la derecha. Y eso es neoliberalismo, y eso es seguir arrasando las selvas, explotando los recursos y enriqueciéndose unos cuantos en detrimento de la población. Cabe señalar que el caso de Ecuador, fíjense lo paradójico, lo triste, fue justo en el gobierno de Rafael Correa donde se hace la reforma constitucional, ¿sí? Y la reforma constitucional, la de Ecuador, es la primera que incorpora a nivel planetario derechos a la naturaleza. Ahí lo menciona en el texto. No es cosa menor. Derechos a la naturaleza, a rango constitucional. Y el summa causa y la política del buen vivir iba en ese camino. Está el caso del proyecto Yasuní-TT. En la selva amazónica del Ecuador, grandes reservas de petróleo. ¿Qué hacemos? Lo sacamos, destruimos la selva, contaminamos, son afectados los pueblos originarios asentados ahí, bajo la lógica economicista, o con apego a la Constitución, la naturaleza tiene derechos, dejamos en el subsuelo el petróleo, ¿sí? Creamos un fideicomiso a nivel mundial, evitamos emisiones de CO2, dejando el petróleo ahí abajo, los pueblos originarios no son molestados, etcétera, y todo marcha mejor. Y esa era la iniciativa. Al final fracasó. ¿Por qué? Por el egoísmo de la comunidad internacional, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que gobiernos como el de Correa, como el de Evo y otros han dejado en claro la preocupación, ¿sí? El problema ambiental, el problema económico. Evo una y otra vez dice el sistema capitalista es el problema. También Luis Arce, el comandante Chávez también mencionaba estas cosas y otros líderes, ¿sí? Es un problema político, porque si siguen llegando los de la derecha, bueno, ahí tienen Brasil con Jair Bolsonaro, la destrucción de la Amazonía brasileña a una tasa mayor bajo su gobierno. Entonces, seguimos destruyendo bajo la lógica del crecimiento de la acumulación del capital. Entonces, de alguna manera tenemos que frenar esto o pararlo. Allá con los alumnos del curso de aspectos sociales, justo hoy en la mañana, y ponían la película de Wall-E, ¿no? ¿Sí? Y venía una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La ética, la toma de conciencia, el no volver a cometer los errores, encontrar mediaciones para que el capitalismo, si es posible, hacerlo sostenible. Yo no considero que sea viable, pero de un capitalismo en donde la humanidad, la gente empieza a presionar para no más concesiones mineras, no más destrucción de las selvas, etcétera, son pasos que hay que dar. Pero hay que ir más allá y esto hay que acelerarlo, porque el proceso va en un ritmo exponencial y no tenemos mucho tiempo, ¿sí? En donde pudiera también impactar positivamente en las reformas educativas, en los cambios de los espacios curriculares. Aquí la UPENA debería ser punta de lanza para hablar de estos problemas. Ajá. Sí, pero bueno, es un sueño marihuano quizá, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que empezar a abrir la discusión y no cerrarse a seguir discutiendo problemáticas del siglo XIX, que pues dice, sí, ok, está bien hablar de ciertos autores clásicos, pero nuestra realidad nos está exigiendo discutir el presente y hacia futuro. Bueno, muchas gracias. Les cedo la palabra a ustedes.
Tatiana, es un honor que esté aquí con nosotros la maestra Tatiana. Es maestra de sociología, no la conocen muchos de ustedes porque son de pedagogía, pero en verdad es una excelente colega, maestra. Préstenle atención. Bueno, quiero decirles que a mí me invitó el profesor José Luis para hacer la presentación, pero yo los lunes no vengo a la pena y tenía un compromiso, tenía unas citas, total, al final le dije, bueno, ya quité la cita y voy a ir, porque me interesa mucho, porque es un reto, asumir el reto de poner en blanco y negro, en papel, el debate, hilvanando todos los elementos complejos que tiene este debate, pero el debate contemporáneo. Y efectivamente, como él decía, si uno analiza todas las currículas de nuestras licenciaturas, aquí tengo por lo menos 2 alumnos de sociología, nos quedamos en los autores cuando mucho a mediados del siglo pasado. Yo les pregunto a los compañeros, ¿ya les dieron Pablo González Casanova? ¿Ya leyeron estos autores mexicanos, sociólogos? No. Entonces sí es sumamente preocupante que la universidad en su conjunto, el conjunto de los profesores que estamos aquí, no logremos asumir el reto de los procesos que estamos viviendo. El libro empieza con una cita de Freire. Freire tiene un famoso libro sobre la opresión, los oprimidos y la pedagogía del oprimido. Y toda la obra de Freire se basa en plantear de 1000 formas que el oprimido solo podrá liberarse de la opresión mediante el conocimiento real, profundo de las causas y de los elementos que lo convierten en oprimido. Si el oprimido no sabe ni por qué, ni siquiera si es oprimido, pues evidentemente no se plantea ningún futuro de transformación. Simplemente seguimos siendo oprimidos y seguimos reproduciendo nuestra cotidianidad en esa ignorancia, que puede ser una ignorancia ilustrada, porque hay muchos muy ilustrados que abonan a la opresión y les gusta el proceso de opresión. Y ahí, un poco en lo que se estaba planteando, no estamos viviendo solo el triunfo en Ecuador de este señor Noboa, que además, para ponerle un pelito más agudo al asunto, es hijo de un magnate, el gran magnate ecuatoriano, pero adivinen de qué, de las bananeras. O sea, es el magnate del banano. Una cosa espeluznante que sucedió en la Guatemala de los años 50, la expropiación de las bananeras a la United Fruit Company y un brutal golpe de estado que dejó más de 30,000 desaparecidos en Guatemala. Y ahora de pronto resulta que el que gana las elecciones en un país como Ecuador, donde tuvieron la experiencia anterior de un proceso distinto, y la gente vota por el señor bananero. No es que estemos votando por el siglo XXI y el magnate de la computación o el magnate de las comunicaciones, no, un magnate bananero. Y otro proceso que estamos viviendo hoy día y que forma parte de esto, no está tal vez tan explícito, pero la guerra en Palestina. La guerra en Palestina es el fascismo, ahora hecho por los judíos. Es decir, el genocidio, estamos viviendo día a día un proceso de genocidio y de desaparición de un pueblo entero. ¿Por qué? Porque la economía de punta, no soy economista, pero tú me dirás si sí o si no, sigue siendo la guerra. Economía de guerra. Sigue siendo la guerra. Una vez lo dijo Dwight Eisenhower, la industria militar va a marcar el futuro de esta nación. Y sí, lo sigue marcando, porque la mercancía, todos sabemos que si no se consume, pues no funciona el proceso de reproducción. La mercancía de guerra se tiene que consumir matando gente, simple y llanamente. Y cuanto más está la de Ucrania y están enviándole miles de millones en Europa en la guerra de Ucrania,
de un día para otro le abrieron la frontera a los ucranianos, todos los europeos llorando por los pobrecitos ucranianos, cuando todos los días perecen cerca de 500 personas tratando de cruzar desde África hacia Europa, cuando en nuestra frontera tenemos miles y miles de gente desesperada que sube desde Chile, vienen haitianos, ahora vienen hindús, vienen mundo de gente desesperada tratando de ir a los países desarrollados, ¿no? Todo esto forma parte de esta locura que estamos viviendo. Pongo el acento en estas cosas porque creo que es imposible que en un breviario se aborden todas las aristas de la devastación que estamos viviendo. Pero efectivamente, uno de los elementos fundamentales que tenemos que tratar de generar es un debate. Los científicos tienen muchas teorías todavía sobre esto, hay los que apoyan los transgénicos, los que están en contra, hay los que dicen que el cambio climático será de esta manera, los de otra, pero en fin, estamos en este debate y hay que apropiárselo porque ese es el futuro de ustedes. Nosotros como que ya vamos de salida y quién sabe si veamos, yo por lo menos no llego al 2050, entonces bueno, pero ustedes es su vida, es su futuro, ustedes son los protagonistas de esto. Entonces, bueno, el breviario nos da muchos elementos, muchas citas de toda esta devastación brutal que estamos viviendo y que se basa en esto, en una economía de guerra, por un lado, porque finalmente la economía de guerra tiene muchas aristas, ¿no?, en términos del campo productivo y sus distintas repercusiones. Nosotros seguimos siendo de manera aberrante, nuestro primer producto industrializado son los automóviles y el maíz lo importamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces estas son las contradicciones que nos trae ese famoso capitalismo. Ahora, para mí el reto mayor es ponernos a pensar qué hacer, la famosa frase es siempre el kit del asunto, ¿qué hacer? Y él propone, Luis Jorge propone distintos caminos que se eslabonan contemporáneamente y algunos tienen contradicciones y tenemos que pensarlos y saberlo también. Los gobiernos progresistas a veces enfrentan contradicciones con los movimientos sociales y ahí se genera un espacio de debate, a veces de desencuentro, que ojalá pudiéramos hablar de fortalecer un poder popular lo suficientemente organizado como para impulsar más allá los gobiernos progresistas, para fortalecerlos, empujarlos. Yo estuve hablando de esta experiencia ahora que fueron los 50 años del golpe de Estado en Chile, porque yo viví esa experiencia del poder popular en Chile. No se pudo evitar el golpe de Estado, pero creo que es el camino a final de cuentas, ¿no? Por ahí hay que trabajar. Ahora, hay una serie de problemas que son muy complejos y que tú aceptas el reto de ponerlos en papel, pero tenemos que profundizar el debate, yo creo. El mercado. ¿Puede la humanidad vivir y pensarse sin mercado? ¿Puede la humanidad? Porque el mercado es el que genera todo esto, a final de cuentas. El mercado es el gran monstruo invisible, omnipotente, una ley que se impone implacable. La mayor parte de la gente no sabe de dónde viene y por qué suben los precios o por qué bajan o por dónde vamos o quién decide que eso cuesta tanto o lo otro o por qué falta algo y luego no falta. Es decir, es un monstruo invisible, pero es un monstruo que predetermina nuestra vida cotidiana. Hay una frase, no recuerdo de quién, que citas, que dice: nunca podremos acabar con el mercado. Bueno, hay varios, pero... Por eso, pero alguien progresista es lo que me llamó la atención, lo que pasa es que ahora no recuerdo bien. Nunca podremos acabar con el mercado, y si uno piensa, bueno, claro, sociedades tan complejas como las nuestras siempre tienen que tener un mecanismo en el que los que no producen ciertas cosas las adquieran, ¿no? Y, es decir, este es un debate que atravesó
que atravesó la propuesta socialista, que atravesó profundamente los debates en los países que intentaron construir el socialismo. Y el debate se titulaba, para los economistas, el debate en torno a la ley del valor. Y entonces, en el socialismo podemos acabar con el mercado, podemos encontrar una alternativa al mercado. Ernesto Che Guevara, y creo que eso es uno de los mayores éxitos que tuvo como pensador latinoamericano, fue intentar un sistema distinto de distribución que le llamó, el financiamiento presupuestario. Entonces, a partir del Estado y a partir de lo que otros mencionan aquí, del control del mercado, a través de un financiamiento, de una regulación estricta del mercado, a través de una planeación y planificación y distribución en función de las necesidades, se podía avanzar en este camino de eliminar lo negativo del mercado. Y él hablaba de la conformación del hombre nuevo en el socialismo. Ese hombre nuevo sería un hombre que privilegiara el trabajo colectivo, la conciencia colectiva, la socialización de los medios de producción, la socialización de la vida, ese era el sentido, y se alejaría del consumismo de mercado que individualiza. Hoy día nuestra sociedad ha individualizado mediante la mercantilización, mediante el consumismo individual, mediante los mecanismos tecnológicos de acceso, ha individualizado más que nunca nuestra sociedad. A veces yo le digo a los alumnos, trabajen en equipo, no, por favor, la fotocopia del pedacito que van a exponer y el de al lado el otro pedacito, y a veces uno entiende una cosa y el que va a exponer junto el mismo tema entiende la otra, y entonces, ay no maestro, es que yo leí de la página 10 a la 35, y a él le tocaba de la 35 a la 50, y cada uno entendió una cosa distinta, y no hay trabajo en equipo. No hay trabajo en equipo. Y eso es lo primero que requerimos para la propuesta final, que un poco es, si bien el socialismo fue la racionalidad planificadora, que al final no se puede llevar adelante, y ahí hay toda una reflexión sobre la racionalidad irracional del mercado y la irracionalidad de la racionalidad que busca racionalizar al mercado, que un poco está por ahí el asunto. Al final, pero en el socialismo era eso, la racionalidad de la planeación más la comunalidad, porque el socialismo su base tiene que ser la colectividad, la sociedad, la comunalidad, ¿no? Ahora más bien un poco lo que entiendo que se está planteando a partir de la visión de Dussel, de Leonardo Boff, de varios de los Hinkelhammer, de varios de los autores principales que él utiliza, pues es una, más que planeación, es como reconstitución de una eticidad, de un sentir ético, social y comunitario, que sería la única forma que nos permitiera de ir avanzando. Ahora, tal vez esto, en un debate y yendo más allá, tendríamos que ir viendo cómo se aterriza, ¿no? Cómo vamos aterrizando, porque por ahora muchos de nosotros lo que hacemos es que cuando nos lavamos los dientes cerramos el grifo, ¿no? Para que no se desperdicie el agua. Tratamos de reciclar, tratamos de no usar bolsas de plástico, tratamos de no estar comprando sin ton ni son mil de cosas y luego botándolas a la basura, tratamos de sembrar en las jardineras del Distrito Federal arbolitos y plantita, tratamos de consumir local, pues sí, pero con eso desgraciadamente no acabamos con el gran capital. Hay muchos movimientos sociales, tú lo mencionas, que se van por el camino de las cooperativas. Perfecto, las cooperativas son una semilla colectiva, ¿no? De reconstitución de lo colectivo. Muchos movimientos campesinos que reconstituyen, como el MST, digamos, todo esto de la socialización de la tierra, el vínculo.
digo gente que no está en lo de la Pachamama, pues para los compañeros es mucho más claro y más directo, ¿no? Pero, en fin, pero convivimos, seguimos conviviendo desgraciadamente con las reglas de dominación absoluta que nos establece el poder hegemónico, con las guerras que nos impone, con la devastación, con los golpes de Estado, con las masacres. Entonces, creo que eso también hay que acentuarlo hoy día, ¿no? Porque no es solo que se nos viene encima la naturaleza, que nos la acabamos, que todo esto, sino que el poder hoy día, ese poder hegemónico es más devastador que nunca y tiene un arsenal de guerra tan brutal que también puede con una sola loquera que le dé a Trump o a Netanyahu o a cualquiera de estos fascistas que están accediendo al poder, porque hay fascistas en Italia, hay fascistas en Polonia, hay fascistas en todas partes, hay partidos fascistas que están ganando. No sé si vieron un TikTok de estos de este señor Verástegui que quiere ser candidato independiente en México, sí, que está con una ametralladora, sí, y está ametrallando, la tarjeta de los viejitos, las becas para los chavos, eso está ahí, y muchos de esos fascistas logran llegar al poder. Entonces, bueno, estamos en un mundo muy complejo, muy difícil, pero hay que saludar a los maestros que se plantean el reto de poner en blanco y negro todas estas reflexiones para que abramos esta discusión. Gracias. Bueno, antes de hacer una sesión de preguntas y respuestas o comentarios, va a ser el comercial, ¿no? ¿En cuánto está el libro? El mercado. El mercado. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es? ¿$5? 5 manera precisa. 17. Por 5 por 18. ¿100 pesos? 85 pesos. 80 pesos. Entonces, déjenme terminar el comercial. Bueno, 80 pesos. Si alguien, la compañera Estela trajo los libros, llenó la maleta, se rompió la espalda y la verdad es que es difícil traer libros desde tan lejos. Yo de hecho no sé cómo los metiste en la aduana, pero bueno, luego sí, porque una vez traje libros y un agente aduanal me dijo, era más fácil meter droga que libros, ¿no? O sea, digo, me lo dijo con otras palabras, ¿no? Asustado, ¿no? Pero bueno, 80 pesos, quien no traiga dinero y lo desee, pues ya saben, se acerca conmigo y ya se los vendo, ¿no? Y bueno, para fomentar la lectura, en algún momento un grupo de compañeros, etcétera, tuvimos una editorial, tenemos ejemplares todavía de distintos títulos, y como le dice en Bolivia, allá en la Normal, hicimos rifa, quien compraba el libro podía llevarse otro libro, ¿no? En la compra de la obra. En este caso, quien compre el libro, yo le regalo otro libro, ¿no? De otro título, bajo sorpresa de cuál es el título, ¿no? ¿Mande? Exacto. Entonces, bueno, para que se animen y se lleven al 2x1, ¿no? A precio accesible. Bueno, preguntas. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? Adelante. Recuérdame tu nombre. Anaí. Anaí. En el comentario que hizo sobre esta mercantilización que se hace globalmente, mencionó sobre hacer un plan global. Pero, por ejemplo, ese plan global, ¿quién lo hace aquí en México? Porque digo, es una cuestión también ideológica, no solo el gobierno lo cambia, sino también las personas que hacen el Estado, pues también tienen que cambiar ese pensamiento capitalista que se tiene, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Ya. ¿Juntamos otra pregunta? ¿O contesto a su compañera? No sean tímidos, yo sé que no son tímidos. ¿No? Bueno, voy contestando.
Adelante. Bueno, Mónica. bueno, para no hacerlo más complejo, ¿qué es lo que se recomienda en algo cotidiano inmediato desde nuestra posición como estudiantes, como docentes de esta universidad? ¿Qué podríamos hacer? Aunque yo sé que el problema es complejo, muy profundo, tiene muchas aristas, pero para comenzar ese cambio de conciencia desde algo cotidiano inmediato, ¿qué recomendaciones o qué respuestas nos podrían dar para comenzar esta gran recuperación que pueda ser en gotitas pequeñas, pero que comience ese cambio de conciencia en nosotros mismos dentro de esta universidad, de esta comunidad, que somos parte precisamente de ese sistema mundo, y que al finalmente, no, como diría Leonardo Boff, comenzar a construir ese mundo en donde todos quepamos, ¿no? Ok. Bueno, la primera pregunta. Tiene que ver con la arquitectura política internacional. Hay una contradicción en la arquitectura política. Por un lado está el principio de soberanía de los estados, ¿sí? Nadie puede mandar más que el soberano, el pueblo, al interior de su país. Y el gobierno, el estado, representa esta soberanía. No puede entrar otra potencia, en teoría, en asuntos internos o nacionales, ¿no? Pero por otro lado están los derechos humanos, que son universales. Entonces ahí empieza la contradicción, porque tú tienes que hacer valer los derechos humanos, que son universales. ¿Cuál es el problema? Tú lo puedes ver reflejado en la ONU, en el sistema de Naciones Unidas, que fue creado para acabar con el flagelo de la guerra, entre otras cosas. Pero la ONU, la Asamblea, está la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la Asamblea General todos tienen voz, tienen votos, pero las resoluciones no son vinculantes, no tienen ningún poder efectivo real. El bloqueo a Cuba, por ejemplo, ¿no? La comunidad aplastantemente vota porque se quite el embargo o el bloqueo, y no lo hace Estados Unidos, ¿no? Israel siempre secundando el bloqueo, por cierto, dicho sea de paso. Entonces, ¿mandé? Los dos. Nada más, y de repente Todos islas, demás quién sabe qué, nadie sabe Ya dónde ni están. esas, Ya ni las esas, Islas ¿verdad? Marshall ya no, Ya. solo Israel y Estados Unidos. Sí, son los únicos. Entonces, pues, la Asamblea no sirve para nada. Y tienes el Consejo de Seguridad, pero ahí hay problemas, ¿no? Los vetos, etcétera. Pero a final de cuentas, tú lo pudiste ver en la Guerra del Golfo, ¿sí? Cuando los gringos promovían intervenir en Irak, sobre pretexto de los derechos humanos del pueblo iraquí y las armas de destrucción masivas que escondía Saddam Hussein y todo esto, y que era una amenaza planetaria. Al final, como se dio cuenta que iba a haber veto de Rusia o China, no recuerdo exactamente, y no juntaba los votos de los 15 miembros, tiene que haber una cierta cantidad, dijeron nos vale, y invadimos, atacamos, sin contemplar el sistema político, el sistema de derecho internacional, violándolo totalmente. Entonces la ONU no tiene el poder suficiente para hacer valer los intereses de la comunidad internacional, porque el gobierno de los Estados Unidos es más poderoso. Velo en términos de presupuesto. El presupuesto en guerra para Estados Unidos, ¿qué te gusta? $700 millones. Eso equivale a 80 veces el presupuesto de Naciones Unidas de un año, 80 veces. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la arquitectura política no funciona. De hecho, hay mandatarios que dicen la ONU no sirve hoy en día. ¿Para qué está aquí? No tiene sentido. Nada más son desfiles anuales donde no se llega a nada. Y lo mismo son con las COP, que son derivaciones o sea, reuniones sobre el cambio climático, que son de Naciones Unidas. Entonces, mientras no haya una espada, un poder suficiente para hacer valer la voluntad general, el bien común de la humanidad, pues no va a funcionar. Pero está el principio de soberanía. Y en el principio de soberanía, Bolsonaro dice, nosotros pues aquí, nosotros en la Amazonía seguimos talándola, ¿no? Cuando es un bien, un patrimonio de la humanidad. ¿Cómo concilias eso? Entonces, en teoría, un protoestado global,
una suerte de Naciones Unidas, digo, en teoría, con una nueva carta de Naciones Unidas donde haga explícito los problemas de nuestros tiempos, porque tú lees la Carta de Naciones Unidas y no hace mención ninguna al problema ambiental, porque en los años 40, ¿quién hablaba de la naturaleza? Pues nadie. Pero hoy en día, pues tú ves inundaciones, sequías, nevadas, pérdida de cosechas, no hay agua. Este país tiene un estrés hídrico impresionante. Vean las lagunas de aquí del sistema Cutzamala, en Valle de Bravos, están súper bajas. Y en Bolivia, cuando presentamos el libro, bueno, paradójico, el lago Titicaca y Popó en los niveles más bajos de quién sabe cuántos años. Y al mismo tiempo nos agarró una nevada, ¿no? O sea, entonces tú dices, bueno, que es toda una locura. Entonces, Naciones Unidas se tendría que hacer un nuevo pacto, un nuevo contrato social planetario, ¿sí? A la Rousseau, donde se haga valer la voluntad general de la humanidad, buscando el bien común, ¿sí? Y dejando en un segundo plano los intereses mezquinos, la avaricia de las transnacionales. Pero ¿quién tiene el poder? El poder lo tienen las empresas, lo tienen los medios de comunicación, controlan estados. Entonces nuestra única defensa es el conocimiento, la información, pasa por ahí. ¿Qué hacer? Empezarse a informar y conocer y discutir y pasar de la teoría a la praxis y entonces hacer movimientos de resistencia pero con conocimiento de causa, ¿sí? Y cada vez más conciencia y más determinante y decir no y no y la lucha. Los estudiantes queremos cursos útiles, queremos cambios en los programas de estudio. Sociología, ¿de cuándo es el plan de estudios? ¿De cuándo? Y ha pasado años y años y lustros y décadas y no se concreta ese cambio, esa reforma al plan de estudios de sociología. Entonces, ustedes pueden ver, yo siempre se los he dicho, a ustedes alumnos, ustedes estudiantes tienen que empezar a levantar la voz, a accionar, a demandar, a decir, queremos transporte, no solo de CU. Siempre les he dicho, ¿por qué no piden un camión que venga de Santa Marta, que tantos vienen de allá, de Santa Marta a Catitla? O sea, hay rutas que son clarísimas, que se llenarían los buses y no los piden. La lucha está ahí, ¿sí? Entonces, pero también con conocimiento, para saber qué es lo que voy a decir, qué voy a argumentar, cómo voy a dejar en ridículo a alguien de derecha que dice tonterías, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza. La gente, el peor virus no es el COVID, es la ignorancia. Y tenemos que vacunarnos. Y este libro es una suerte de vacuna. Este es el Sputnik. ¿Sí? Es el Sputnik. Porque es que uno viene escuchando las tarugadas que dicen los especialistas con Carmen Aristegui, con cualquier otro medio, y dicen cada cosa. No, es que el endeudamiento del gobierno el próximo año que se va a endeudar. O sea, por favor, vean las cifras. ¿Qué dijo el secretario de Hacienda? ¿Quién endeudó a Pemex? Por favor, no fue el gobierno actual, fueron los gobiernos del PRI y el PAN. Asfixiaron a Pemex, a la gallina de los huevos de oro. Y ahora vienen a echarle la culpa al gobierno actual. Pero basta con cotejar las cifras, pues ver los datos de Hacienda del secretario, que es un tipo honesto, inteligente, capaz, ahí está, les callas la boca. Así de fácil. Entonces, necesitamos tener información y de todo esto, de estas cosas, porque si no, entonces nos llevan al baile y nos manipulan. El problema es evitar la manipulación. Y yo creo que si logramos eso en las universidades, aquí en México y allá en Bolivia y en donde sea, estamos haciendo algo, un cambio, ¿sí? Estamos sembrando la transformación verdadera, aunque sea eslogan. Entonces, concretamente, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a leer, a discutir, a debatir. No hay lo que dice Tatiana. En Bolivia sí creo que hay un poquito más eso, los círculos de discusión. En la juventud, ¿mandé? Sí, pero aquí no lo hay, no hay esa praxis, ni siquiera para hacer el trabajo en equipo. Pero, ¿por qué no se hacen círculos de discusión de las problemáticas nacionales, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Adelante. Es un comentario y un reconocimiento a la editorial del Estado y a todo el cuerpo que supongo que llevó a cabo hacer este proyecto, porque como decía, yo llevé en preparatoria 3 años de filosofía y 3 años de economía, y de nada me sirve en estos momentos saber la estructura de pies a cabeza de qué es la economía, y tampoco me sirve hacer una tabla de verdad en estos momentos. Filosofía 3 años y solo aprendí a hacer tablas de verdad, y lo relaciono un poco con lo que decía la maestra de sociología. El hecho de que se nos implemente en los planes de estudio autores contemporáneos, y no solo europeos, sino latinos, que se nos planteen estas problemáticas actuales. Entendemos estas problemáticas, pero en el siglo XIX nadie pensaba en el medio ambiente o en esas cosas, se pensaba en la libertad. Y creo que esta es la etapa en la que dices, ok, ya tenemos libertad, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a actuar ante esta realidad que está pasando en estos momentos, en estos tiempos y en nuestro contexto? Entonces, más que nada es un reconocimiento a lo que se está haciendo en Bolivia, y creo que es muy bueno que se traiga a México y ver que podemos aprender de países más allá de los eurocentrismos. Muy bien, muchas gracias. De hecho, señalar que el libro allá cuesta $3, ¿no? 21 bolivianos, que es muy accesible. Un libro, si aquí los libros son caros, no saben. En Bolivia son carísimos. Y el ingreso per cápita en Bolivia es inferior que aquí en México. Entonces todavía es más caro, ¿sí?, para la gente, por la escasez. Y yo creo que la labor, yo secundo lo que menciona, la labor que está haciendo la editorial allá del Estado en Bolivia es muy importante. Además, hay un trabajo, iniciativa, ¿no?, de convenio con el fondo, ¿no?, de abrir una librería del Fondo de Cultura Económica allá en La Paz. Ojalá se... Sí, exactamente. Ojo, ojo. Había un convenio de descuento para la comunidad del OPN, lo quitaron. Ya no hay el convenio, no sé qué hacen las autoridades de esta universidad. ¿Eh? Yo no sé qué pasó, fui aquí a la librería, no sirven, ya no hay el convenio. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestras autoridades? En lugar de ratificar el convenio, se perdió. Grave. Pues, nuevamente, ustedes estudiantes, como dice la maestra, sin que no dijimos nosotros, pero sí. Ah, bueno, ok, yo digo, a tomar la rectoría. Pues, ¿cómo que no hay convenio con el Fondo de Cultura Económica? La UNAM lo tiene, el Poli lo tiene, ¿no? Y la UPN aquí al ladito no lo tenemos. A ver. Ok. ¿Más preguntas, comentarios? Todavía tenemos un par de minutos. La última. Yo conozco ahí alumnos que no paran de hablar en clase y ahorita están más calladitas que... Les da pánico escénico. ¿Qué? A ver, hay estudiantes brillantes. A ver, comentarios, preguntas. Adelante. Y adelante. En este caso, siento que la humanidad, o en esta parte del ¿cómo se llama?, del consumismo y todo eso, es un cierto cáncer para la tierra. En ese caso, a nosotros nos toca tratar de curar todo eso mediante o reescribir el código genético de esta parte
para que el mundo se pueda curar, y como en este caso con nosotros como parte de la educación somos la médula ósea o la médula espinal para poder ir cambiando todo eso, o eso es lo que o lo que voy entendiendo ahorita también con esa conferencia. Ok, a ver, juntamos la pregunta o comentario, compañera. Mis comentarios. Okay. Bueno, yo ya había tomado clase anteriormente con el profesor Héctor, y esta frase que leyó al inicio cuando fue su participación, de las cadenas ya no están en nuestros pies sino en nuestras mentes, bueno, ese comentario ya lo había escuchado antes del profesor, y de verdad que yo creo que es muy importante, o a mí me gustó mucho que fue con eso con lo que abrió, para darle estructura primero pues a lo que es el libro, ¿no? Y explicarnos de qué manera se estructura. Y yo creo que esto lo relaciono mucho acerca de que el tema en sí, en general, pues cómo es tan importante toda esta parte de que mencionábamos muchos, ¿no? De la cultura que vamos teniendo o de lo que vamos adquiriendo, y que tal vez no se refleje en una práctica, bueno, en algo práctico, sino que yo considero que también pues este conjunto de ideas hace que nosotros podamos tener una posición crítica, ¿no? Ante todo esto, y como dicen, también esta forma de de cultivarnos y aplicarlo, pues va a hacer que todo lo que estamos viendo pues sí tenga como que un uso, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo nada más iba a mencionar eso, que me gustó mucho como la manera en la que inició el profesor. Ok, muchas gracias. Más que nada, usted mencionó lo de la sociedad del bienestar. O sea, me parece muy bien toda esta práctica y esto, pero mi pregunta sería, para llegar a este ideal o a esta sociedad que usted plantea, ¿cree que sea necesario que se evolucione como que la percepción o la ética de que tenemos todos como sociedad? No solo en México, sino en el planeta. Porque no siento que sean, por ejemplo, los grandes magnates o las grandes empresas, no creo que suelten así, por así decirlo, sus riquezas o su acumulación de bienes. Siento que es como que necesitaría como que dar una evolución en este pensamiento moral o ético, de que no, pues es para el bienestar en general del planeta. No, esa sería mi pregunta. Compleja pregunta, ¿no? En una ortodoxia te diría pues, que se resuelve en una lucha de clases, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? De hecho, existe una lucha de clases, que toda la arenga de la globalización trató de disfrazar es otra cosa. Pero no basta la lucha de clases, sino la cuestión lo voy a decir con términos de categorías de Hinkelhammer, es el retorno del sujeto reprimido, es decir, el levantamiento del ser humano como sujeto, que no sea aplastado, que no sea oprimido. Y eso supone una ética que deja atrás la ética del mercado dominante y que es suplantada por la ética del sujeto, cuya máxima, o para que quede claro, es yo soy si tú vivo. La ética del mercado, yo soy si te destruyo. Pero la ética del sujeto es yo soy si tú vives, yo soy si tú eres. Y es un giro de 180 grados. Eso lo cambia también todo. Entonces, habría que discutir qué es la ética del sujeto. Con los alumnos, compañeros de primer grado, lo vamos a ver. ¿Sí? Que no está en el programa oficial, pero lo vamos a ver. Es una necesidad, es una ética necesaria. En el sentido de que si queremos vivir, necesariamente tenemos que recuperar la ética del bien común, no la ética individualista del mercado. Ahora, como tú dices, las empresas no van a ceder por las buenas. Entonces, ahí es nuevamente una cuestión de poder. Ellos tienen las armas, tienen los medios de comunicación, tienen el dinero. ¿Qué tenemos nosotros? Si tenemos ignorancia, entonces no tenemos nada. Pero si tenemos conocimiento y tenemos acción, tenemos movilización, entonces empieza a haber presiones. En este país es clarísimo. ¿Cuál es el problema principal hoy en día en este país? El poder judicial. Súper corrupto. Es el cáncer de México hoy en día. Así de fácil. Porque toda iniciativa para mejor es bloqueada. El Poder Judicial libera a ampones, a rateros, a feminicidas, etc. ¿Y qué es lo que pasa?
pues ahí está, se encubren. Está la iniciativa de quitarle los fideicomisos y ¿qué hacen? Hicieron un paro, van a hacer un paro, ¿no? Nacional, el Poder Judicial. ¿Qué se necesita? Se mandaron una primera iniciativa de reforma, fracasó, la segunda, también con lo del INE. ¿Sí? ¿Cuál es el plan C? Que el pueblo de México vote masivamente tal que se llegue a 2/3 partes, a la mayoría calificada, y las dos cámaras, la de diputados y senadores, pudieran aprobar reformas constitucionales al Poder Judicial y para trabajar para el bien de México. Si no logramos esa votación, esas 2/3 partes, en México el Poder Judicial va a seguir boicoteando todo intento de mejora y el Poder Judicial va a seguir protegiendo a las élites de este país. Entonces, ¿cuál sería nuestro poder? El poder de la información, del conocimiento y tener un voto consciente de votar, ¿sí? Para el legislador que va a aprobar reformas que en beneficio del pueblo. Pero si estamos en la ignorancia y votamos por nuestro verdugo, como suele pasar en algunos lados, ahorita en Ecuador, ¿cómo es posible? Lo peor es que el propio pueblo que sufre con bajos salarios, con tanta inseguridad, etcétera, porque se está mexicanizando Ecuador en el sentido negativo de la palabra, ¿sí? Terminen votando por el hijo del mayor magnate del país. ¿Qué va a hacer en beneficio de los ecuatorianos? Si está anunciado ya, ¿sí? Mayores avances de las políticas neoliberales. ¿Cómo es posible? Pues solo la ignorancia, la falta de conciencia política, del sujeto que no tiene, que no quiere, que no tiene esa capacidad de esa voluntad de vida, que ha sido aplastado a un punto de la inmovilización y de la ignorancia. Entonces yo creo que es muy importante esto. ¿Sí? Tu pregunta es muy buena. Sí, pero también además en el momento en que hay conocimiento y que dejamos a un lado la ignorancia y que nos convertimos en plenamente conscientes, informados y capaces, ahí eso tiene que convertirse en práctica, en organización, no solo en ir a votar, porque luego el voto se revierte también muy fácilmente. Cuando decíamos, pues vayan aquí a rectoría, cuando planteen esto, es decir, si la conciencia se queda en conocimiento nada más, tampoco va a haber grandes cambios. Y en votación, después hay que defender el voto, después hay que defender lo conquistado, lo avanzado y seguir organizados, porque si no nos organizamos y si no hay conciencia, es práctica, de acuerdo con todos los autores que cita Luis Jorge, conciencia es práctica. Si no hay práctica, no sirve. No sirve. Y un poco contestando tu pregunta, para ir cerrando, mencionabas que el ser humano es como el cáncer, o algo así decías, ¿no? Puede ser visto el ser humano como el virus o el cáncer del sistema ecológico o de la tierra, de la naturaleza. Pero eso depende de si seguimos en este sistema civilizatorio destructivo, ¿sí? El más omnipotente que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, o si somos capaces de revertir esto y llevar a una sociedad armónica. Yo creo que ese es el gran reto de la humanidad hoy en día. Seguimos directos al colapso, al suicidio colectivo, como dice Hinckelhammer, o somos capaces de una u otra forma organizarnos de tal manera que podamos vivir en armonía con la naturaleza. Suena muy romántico, pero ¿lo hacemos o no hay futuro? Porque sin naturaleza no hay forma de vivir. ¿Sí? Ahora hay una serie de corrientes filosóficas que dicen lo contrario, es decir, todas las corrientes que plantean que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, que el nihilismo, el hombre es destructivo, egoísta, individual. Claro, la filosofía no son solo el pensamiento por la humanidad y por la sociedad. La filosofía tiene filósofos muy fuertes, muy consistentes, que se basan en decir el hombre es individualista, es egoísta,
es el poder, el hombre busca el poder, Nietzsche, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una corriente filosófica que también nos dice lo contrario, que el hombre es su autodestrucción, ¿no? Entonces, bueno, ahí en sociedad, en filosofía, en economía, en todo, siempre tenemos que tomar posición. Hay quien está con esas posiciones y las divulga, ¿no? Incluso le llaman la filosofía escatológica y todas estas cosas. Pero eso es parte también de este aprendizaje, tenemos que tomar posición. Eso es innegable. No solo flotar en la corriente, ¿no? Sino tomar posición, porque siempre están las dos posiciones. Y concluir, hasta un Hobbes del siglo XXI diría, ante esta lucha de todos contra todos, el Estado tiene que aparecer para garantizar la vida. Se necesitaría un Estado del siglo XXI que este proceso destructivo en el cual vive el ser humano de todos contra todos, pero ahora por los recursos, porque las guerras del siglo XX fueron por los hidrocarburos y estas por el agua y el litio, etcétera. Entonces se necesita un Estado, pero es lo que les decía, la arquitectura internacional. Y hay sociólogos, Habermas y otros, que discurren sobre esto, pero esos son antinomias que tenemos que resolver. Tenemos que de una u otra manera resolver, pero yo creo que sí hay avances a ciertos niveles, a ciertas esferas, hay líderes políticos que tienen clara la película y hay que apoyarlos, no dejarlos solos. Hay denuncias muy fuertes, muy importantes de Petro en Colombia, de nuestro propio Cabecita de Algodón, etcétera, que el pueblo tiene que luchar. Luis Arce, cuando estaba allá en Bolivia, ¿no? Denuncias en esta reunión del grupo de países de la Amazonía. Los pueblos tienen que acompañar también a sus líderes progresistas y no abandonarlos, ¿no? Entrar en esa dialéctica de lucha, de apoyo, frente a los principales enemigos de la humanidad, que son las potencias mundiales, que nos lavan, nos mienten. Ahí tienen ¿cómo se llama? Ahorita el presidente de Estados Unidos, se me fue. Joe Biden. Ajá. Sí, y él lanza su economía verde y habla de que va a quitar los hidrocarburos del país y la va a hacer 100% verde la economía y libera miles de millones de dólares y leyes para seguir explotando el petróleo. O sea, una cosa es el discurso y otra son los hechos. En el discurso todos hacen su pacto por la economía verde y todas las potencias europeas siguen sacando carbón, quemando gas y todo. Entonces, no hay que dejarnos engañar. Ustedes dicen, no, López Obrador, el petróleo es una tecnología antigua, contaminante, ¿y ustedes han dejado de usarlo? O sea, ustedes, Europa, Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo. 1 de cada 5 en el planeta. Y estamos en proceso de dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, nos mienten, nos engañan, y entonces es una lucha ideológica a nivel planetario, entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia. Esto no ha desaparecido. Bien, muchas gracias por estar aquí. No sé si una última palabra o nos despedimos. Nos despedimos, creo, ¿no? Despedida Bueno. de Bolivia. Bueno, muchas gracias principalmente a todos ustedes que están acá. Para mí es un gusto estar con jóvenes, poder mostrar lo que estamos haciendo en Bolivia y bueno, abrazarnos y seguir caminando adelante. Como decía Luis Jorge, creo que nuestros procesos revolucionarios necesitan el concurso principalmente los jóvenes porque tenemos que darles herramientas a ellos para la reflexión y además estando conscientes de que de aquí a unos años ellos serán los que tomen las riendas de nuestros países y si los estados no tomamos la responsabilidad de generar esas herramientas para la reflexión, para el fortalecimiento del pensamiento crítico, para la construcción colectiva, nuestras revoluciones pueden caer. Entonces, muchas gracias.